para poder entender la Primera Guerra Mundial y entender también después el tratado, como todo hecho histórico, vamos a tener que ir bastante hacia atrás para poder ver los antecedentes de esta Primera Guerra Mundial. Lo que sí que el Tratado de Versalles se firma, como ustedes pueden saber, en Versalles. Alguien me pregunta que por qué no le ponemos I a la palabra Versalles, porque Versalles con I es en francés, Versalles sin I es en castellano, ¿ya? Y se firmó el 28 de junio del año 1919, meses después que terminó la Primera Guerra, que terminó en noviembre. Y aquí tenemos esta gran reunión o conferencia en que siempre se ha dicho en la historia, era necesario en el Tratado de Versalles dejar tan castigada a Alemania. Era necesario que primara un criterio tan revanchista. Una guerra, en todos los ámbitos de cualquier guerra, es una guerra que uno siempre las encuentra innecesaria. Una guerra donde hay millones de muertos. En esta Primera Guerra Mundial, además de millones de muertos, muchos mutilados, porque todavía tenemos un enfrentamiento frente a frente. Y las sanciones a Alemania fueron sanciones bastante drásticas en cuanto al territorio que perdió y al mismo tiempo en cuanto a la población que perdió. Porque esos territorios que perdió, que fueron el 15% de sus territorios, estaban con población alemana. Entonces, todo eso es posible analizarlo para poder entender por qué después se va a desatar la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando nosotros vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, generalmente como historiadores vamos hacia atrás y vamos hasta la Revolución Industrial. La Revolución Industrial parte el año 1750 en Inglaterra. Inglaterra está preparada para que se produzca ahí la Revolución Industrial. ¿Pero qué es la Revolución Industrial? Es el cambio de energía. La energía de la mano se cambia por la energía de una máquina. Es como cuando decimos la revolución maquinista. Por lo tanto, cambia el concepto de productividad, cambian las relaciones comerciales, aparece, ¿no es cierto?, todo lo que está vinculado a la actividad financiera, pero hay un cambio también total, una revolución enorme en las comunicaciones. Hay que tratar de acercar los centros productivos a los puertos, porque la idea es ir a buscar materia prima a estos lugares que se han ido colonizando, traer de vuelta esos productos que son materia prima, elaborarlos en esta revolución maquinista y transformarlos y llevarlos como productos elaborados a las colonias. En esa época, el sistema comercial de las colonias es monopolio comercial. Una colonia no puede comprar a otro país, a otro reino, que no sea, ¿no es cierto?, su metrópoli. Por lo tanto, es un negocio redondo. Saco la materia prima, pago lo que la metrópoli dice que hay que pagar, la elaboro y la vendo sin competencia a la misma colonia. Pero yo les decía la revolución de las comunicaciones. Hasta ese minuto todo se trasladaba a caballo, en carruaje. En la época que aparece la locomotora, el tren, los barcos, y eso acerca los centros industriales a los puertos y los puertos a las colonias. En la época en Inglaterra de los pintores románticos, de estos pintores paisajistas, Turner, Constable, Gainsborough. Aquí tenemos este tren pintado por Turner, que es una de las pinturas más notables de la época de la Revolución Industrial, que muestra de qué manera tenemos ese acercamiento. Así es que
no todos de alguna manera están contentos con toda esta revolución. Pero también hoy día nosotros hablamos de emprendedores, aquellos que aprovechan una ocasión, una situación política, económica, social. Y dentro de ello tenemos que con esta revolución de los transportes, especialmente con el tren, vamos a ver que hay un señor que se llama Thomas Cook, que va a aprovechar el tren y lo va a transformar en un ente democratizador. Y va a hacer paseos a la playa por el día. Va a vender paseos a la playa por el día, en primera clase, en segunda clase y en tercera clase. Y son miles de personas que no conocen la playa y que van a Brighton por el día. Este es el primer empresario de turismo que conoce la historia. Pero además de que se va en las mismas playas a dividir, ¿no es cierto?, por ciertos estamentos, porque va a ir nobleza, clase alta, burgueses, aquellos proletarios que están naciendo recién, unos irán con sus canastos de picnic, otros irán con quienes les llevan el picnic, pero se van visualizando a través de la pintura estas diferencias sociales. Tenemos a este gran emprendedor. Él es Thomas Cook y llegó a constituir una de las empresas de turismo más importantes del mundo. Pero de este momento histórico no solamente está presente en la historia, está presente en películas, está presente en series, está presente en pintura, en literatura, está presente en caricaturas. Y aquí tenemos una serie que se llama Norte y Sur, en que te muestra cómo quedó dividida Inglaterra por la Revolución Industrial. La parte norte es la parte de las ciudades industriales, en que uno dice, bueno, ciudades industriales producen. La parte sur, la parte todavía vinculada con la agricultura. Pero ¿qué pasa en el norte? Las ciudades están llenas de fábricas, chimeneas humeantes, líneas del ferrocarril que rompe ese espacio armónico vinculado, ¿no es cierto?, con el campo. Y muchos critican esta ruptura del paisaje, de la ecología. Entonces hacen una comparación sobre estas dos partes y muchos son los críticos de lo que está pasando en el ambiente de la naturaleza y de la geografía en ese momento. Porque además esto va a ir desarrollando el nacimiento de una clase social que hasta ese momento no conocíamos. Aquel que es el obrero, el proletario. En ese momento, todo lo que era la industria manufacturera hacían artesanos o hacían los mismos campesinos después de sus horas de trabajo en el campo. Pero con la industria nace un oficio. Y ese oficio es el oficio del proletario, del obrero, que tiene que venir a vivirse a las ciudades para poder realizar ese trabajo en la fábrica. Pero ¿cómo llegan? Las ciudades no tienen la infraestructura para acoger a esta cantidad de personas que se sienten atraídas por las ciudades. Empieza a surgir la pobreza en las ciudades, empiezan a surgir los barrios periféricos, empiezan a surgir, ¿no es cierto?, la prostitución, empieza a surgir todo lo que nosotros conocemos como pobreza adosado a las ciudades cuando hay esta atracción campo-ciudad, cuando las ciudades atraen porque se piensan que hay mejores alternativas de trabajo. Así vemos, de alguna manera, cómo está el norte, lleno de estas fábricas, especialmente fábricas de algodón, especialmente cuando se saca el carbón para las locomotoras, para los barcos a carbón. Pero queda tiempo, empieza a quedar tiempo libre.
empieza a surgir el concepto del tiempo libre. Y eso es lo que se llama el pasatiempo. Y ese pasatiempo lo comenzamos a ver en entretenciones. Y dentro de las entretenciones es el derby, las carreras de caballos, que también al comienzo fueron democráticas, en el sentido que todos podían ir a las carreras de caballo, porque eran espacios abiertos a donde podían acudir todos estos distintos estamentos sociales. Pero luego, con el tiempo, se van a ir cerrando estos lugares, se van a ir cercando, y el derby, hasta el día de hoy, está relacionado a un ambiente social vinculado en la clase alta. Aquí tenemos cuando eran estos espacios abiertos, cuando la gente iba con su familia, iban con canasto, iban de picnic, iban a pasar un día de entretención y como agregado iban a ver, ¿no es cierto?, las carreras de caballo. Eso está pasando en Inglaterra, surgiendo la revolución industrial, transformándose Inglaterra en un imperio colonial rico por el hecho, ¿no es cierto?, de manejar el comercio a nivel internacional. Pero a fines del siglo XVIII tenemos otro hecho que es importante también tenerlo en claro en Francia. Y eso es la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa nos cuesta entender el verdadero significado de la revolución. Pareciera ser vinculado a la cantidad de personas que murieron en la guillotina, la cantidad de atrocidades que hace Robespierre, etc. Pero en lo más profundo de sentido político, histórico, la revolución significa el cambio de una clase gobernante por otra. Hasta ese momento, quienes habían gobernado Francia había sido la nobleza. Y desde la Revolución Francesa, en la Revolución Francesa, van a gobernar los burgueses, los que iniciaron la revolución a través de las asambleas legislativas, convención, consulado, directorio, todas estas asambleas. Pero con la revolución surgen cosas que para la historia son necesarias y importantes. La revolución, dentro de los primeros hechos, es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ya habían sido declarados en la independencia de Estados Unidos, poquito tiempo antes. La libertad, propiedad, igualdad, soberanía popular. Y así se va pasando por distintas asambleas. Llega Napoleón como figura política después de haber sido un gran estratega militar, y después Napoleón se va a transformar, ¿no es cierto?, en un emperador. Y estas son figuras de la revolución cuando se levanta no solamente el pueblo de Francia no sabe lo que está pasando. La revolución es la lucha entre burgueses y nobleza y clero. Por ahí parte la revolución, cuando la burguesía se levanta. Ese es el mapa, esos son los estados que están cuando comienza la Revolución Francesa. La revolución no comienza con la expansión de Francia hacia los territorios europeos. Con Napoleón va a ser la expansión y la constitución del imperio, ¿no es cierto?, del imperio francés sobre Europa, el imperio napoleónico. Van a haber territorios que van a pasar a formar parte de Francia, en que van a sacar autoridades de reyes legítimos que están en sus puestos, y Napoleón va a poner parte de su familia. Pero hay otros territorios que están prácticamente tomados por Napoleón porque han hecho tratados, como el caso de Rusia, como el caso del Gran Ducado de Varsovia, etc. Pero aquí tenemos que el máximo poder de Napoleón llegó a 1812. Napoleón cayó. Y cuando cae Napoleón hay que rearmar este mapa en que prácticamente estaba dentro
de los límites de Francia. Y para ello se convoca a una gran, podríamos llamar hoy día, cumbre, a una gran cumbre. Eso fue el Congreso de Viena. Hay una frase que dice: el Congreso no avanza, pero se divierte. Si es en Viena, es porque el emperador de Viena, el canciller Metternich, es de las personas más importantes en la política europea. Y en este Congreso de Viena primaron dos ideas fundamentales. El principio de legitimidad y equilibrio. Legitimidad significa que vuelven al trono aquellos reyes que habían sido depuestos y que estaban en sus reyes en forma legítima. Y el principio de equilibrio es que no querían dejar a ningún reino, estado, imperio con mucha fuerza para evitar que ocurriera de nuevo lo que ocurrió con Napoleón. Esa es la razón por la cual no dejaron unirse a Italia, que quedó dividida en 9 estados, y Alemania, que quedó dividida en 39 estados. Y así se mantiene la legitimidad y el equilibrio de Europa después de Napoleón. Estamos en la época ya en Europa de la reina Victoria. El año, ¿no es cierto?, del Congreso de Viena, ya estamos a punto que llegue la reina Victoria. En la época de la reina Victoria nos parece que todo fluye, que todo es floreciente, que el imperio colonial británico es espectacularmente grandioso. Sí lo es, pero en la época de la reina Victoria hay un problema que se llama la cuestión social. Y no es que a mí se me haya olvidado la palabra, se llama así, cuestión social. Es el problema del proletariado. ¿Cómo solucionar la pobreza del proletariado? ¿Cómo sacar adelante a esta nueva clase social que vive en las ciudades industriales hacinadas, en que en ese momento no hay leyes sociales ni laborales? Si alguien quisiera profundizar en lo que es la cuestión social, hay un gran observador de la época, que ni siquiera es historiador, es un gran novelista que se llama Charles Dickens. Y Charles Dickens es quien a través de sus libros explica mejor que nadie el problema de la cuestión social aquí, ¿no es cierto?, en Inglaterra. Entonces, de este problema de la cuestión social, vamos a ver que van a ir surgiendo de esta pobreza distintas ideologías que quieren mejorar la cosa social. Les dije al principio que se denunciaba, que no todos estaban de acuerdo, que esa denuncia es a partir de historiadores, de pintores, de escritores. Pero la pintura es el reflejo de la sociedad. Y en Inglaterra la pintura dice mucho lo que está pasando en ese momento. Nosotros tenemos a William Powell. William Powell es el pintor de la corte, de la clase alta, en que hay ciertas posturas corporales que nos indican que están bien. La espalda recta, una mesa puesta, que supuestamente están recibiendo a una hija que había estado estudiando fuera y vuelve, cómo está puesta, cómo está agasajada. Es una cosa de un ambiente señorial, grato, etc. Pero miren acá, Locke Fields es el pintor de los proletarios, de las necesidades. Ahí tenemos a una niña enferma con un doctor que está observando a esta niña enferma, con una madre que está sobre una mesa llorando a mares, inconsolada, en un ambiente triste, en un ambiente oscuro, con un padre ahí parado como que no saben qué hacer. Y así se va explicando la realidad social de Inglaterra a través de la pintura. Esta situación es lo que va a dar pie para que surjan
las ideologías. El siglo XIX se dice en historia que es el siglo de la madurez de la razón. Y la madurez de la razón significa que aparecen todos los ismos: socialismo, marxismo, nacionalismo, liberalismo, sindicalismo, anarquismo, todos los ismos. Y dentro de estos ismos, Carlos Marx. Y Carlos Marx va a sacar una filosofía política en que a la larga va a ser una utopía, prácticamente imposible llevarla a la práctica, porque él parte de la base que todos los seres humanos son iguales. Y nosotros sabemos que eso es imposible. Todos los seres humanos somos diferentes, por lo tanto, si nos dejan a todos aquí sin nada, quizás en un mes más van a volver y cada uno va a ver, ¿no es cierto?, desarrollado según sus capacidades cosas distintas, y ya en un mes más vamos a ser distintos. En el siglo XVIII, después de la Revolución, los conceptos ideológicos de la Revolución, que son las ideas liberales, libertad ante todo, son las ideas nacionalistas, que cada nación o grupo tenga derecho a una autonomía, a un principio de autodeterminación, van a comenzar a rebelarse, porque en Francia volvieron, y en muchos países de Europa, volvieron a imponerse las monarquías, no absolutas, pero monarquía al fin. Volvieron los reyes. En Francia vuelven los Borbones, en España vuelve Fernando VII, en Nápoles vuelven los reyes, en Holanda, etc. Y cuando tú, por ejemplo, ya sembraste, es muy difícil que no salga el producto de esa semilla. Yo siempre doy un ejemplo que es bien tonto, pero es real. Cuando tú a un niño de 3 años le enseñas a leer y aprende, y después dice, es muy chico, mejor no, que no aprenda, y le tratas de quitar ese conocimiento, imposible, ya lo aprendió. Aquí las semillas de las ideas nacionalistas y de las ideas liberales ya estaba el germen. Y es por eso que a partir de 1830 cunden revueltas de carácter revolucionario, liberal, nacionalista, en todas partes de Europa, no solamente en Francia, en Prusia, en los Estados Pontificios, en Austria, en España, en todas partes. Pero esa primera etapa de revuelta fue aplacada. Y fue aplacada por el Congreso de Viena. Se había organizado un ejército capaz de defender las religiones. Se llamaba la Santa Alianza. Y la Santa Alianza, dentro de él estaban las ideas cristianas, no católicas, cristianas, anglicanismo, los católicos, los luteranos, todo. Y ellos fueron los que ayudaron a aplacar todas estas revueltas. Pero estas revueltas volvieron a tomar fuerza en 1848, agregándole otra ideología, otro componente, el socialismo. El socialismo no es lo mismo que marxismo. El socialismo es mejorar la cuestión social, es la preocupación por lo social. Los primeros socialistas de Europa fueron los socialistas utópicos, aquellos que preocupándose por lo social daban soluciones utópicas, imposibles de llevar a la práctica. De ahí vienen las ideas socialistas, que no es lo mismo que la idea marxista que propone una lucha de clase. Son dos cosas distintas. Y en las del 48 surge un elemento que es justamente la idea socialista. Esta imagen es muy característica y generalmente la relacionamos con la Revolución Francesa. Esta imagen es de las revueltas de 1830. Este es un cuadro de Delacroix y este momento es la sublevación que sirvió de base para la obra Los Miserables de Víctor Hugo. Este es el estandarte de la obra Los Miserables de Víctor Hugo,
1830. En 1848, en Alemania, surge un personaje que va a ser fundamental para la historia alemana, Otto von Bismarck. En ese momento Alemania no está unificada, solamente tiene la categoría de reino Prusia, pasa a ser el canciller de Prusia y va viendo cómo diablo me las arreglo para unificar Alemania. Y va haciendo primero una unificación aduanera que se llama el Zollverein, y después realmente se va inventando guerras para poder adherir en torno a Prusia a distintos territorios que apoyan a Prusia y no apoyan a los países con los cuales está teniendo guerra. Austria, los ducados de Finlandia, etc. Y la última de esas guerras va a ser la guerra franco-prusiana, la guerra en que Francia, en la época del emperador Napoleón III, se va a enfrentar con Prusia. No hay imperio alemán todavía, con Prusia. En esa guerra gana Prusia. Al ganar Prusia tenía un acuerdo con los estados del sur de que si iba a una guerra, los estados del sur se iban a poner bajo la administración de Prusia. Prusia gana. ¿Y dónde firma el acuerdo de unidad alemana? ¿Dónde firma el acuerdo de formación del imperio alemán? En el Salón de los Espejos de Versalles. ¿Se imaginan ustedes la humillación para los franceses que perdieron la guerra y más encima que perdieron la guerra? En su Salón de los Espejos de Versalles se forma el imperio alemán que le va a hacer una gran, ¿no es cierto?, competencia de ahí en adelante. Pero toda esta grandiosidad de Inglaterra, a la cual ahora se le va a unir el imperio alemán, va a desarrollar otro momento del siglo XIX que nos ayuda a comprender la guerra, que es el colonialismo, consecuencia de la revolución industrial, en el cual hay que ir a buscar materias primas, traer las materias primas, transformarlas en productos elaborados y llevarlas a las colonias. Esto da una sensación de que Europa es dueña del mundo, que los estados europeos se están enriqueciendo. Tienen colonias en Asia, en África, en América. Pero ¿cuál es el más grande de los imperios coloniales? Inglaterra, porque Inglaterra viene armando su imperio muchísimos siglos antes. Y junto con esta formación de imperio, estas ideologías liberales, nacionales, estas ideas nacionalistas van a tomar posesión de lo que llamamos los Balcanes. Los Balcanes es un territorio que se lo disputaban, ahí están los checos, los eslovacos, eslovenos, los bosnios, los serbios, croatas. En ese territorio se lo disputaban los austrohúngaros, los turcos y los rusos. Entonces empiezan las famosas guerras de los Balcanes, y en una de estas guerras de los Balcanes, el territorio de Bosnia, Bosnia-Herzegovina, que es esta que está acá, va a ser incorporada a Croacia. Con esto se rompe el sueño de Serbia, que quería armar un estado de unión de eslavos que llamaba la Gran Serbia. Y al mismo tiempo que esto está ocurriendo, como los europeos, los franceses se sienten dueños del mundo con la cantidad de colonias, con la cantidad de plata que están ganando, se empieza a vivir una etapa que nosotros la llamamos la Belle Époque. Y la Belle Époque es como una sensación de progreso indefinido. Europa, dueña del mundo, nada hacía presagiar que podría estar cerca una guerra, pero empiezan los países a ser tan poderosos que por debajo empiezan a hacer alianzas.
no vaya a ser cosa de que yo que estoy tan bien, si hago una alianza y me ataquen. Y empiezan a hacerse alianzas por debajo entre Francia, Inglaterra, Rusia. Otra alianza entre el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro. Pero la alianza va adosada el tener armas. Y los países se van armando. Y es el periodo que llamamos la paz armada. Todo bien, todo glamour, todo jolgorio, pero los países están armados hasta los dientes. Ahí están, ¿no es cierto?, las grandes fiestas, la moda, los bulevares de París, los cafés, los bailes, etc. Ahí está la esencia de la Belle Époque, el Gran Palais y el Petit Palais en París. Las mujeres empiezan a tener entretenciones como los hombres, a jugar ciertos juegos de tenis, de montar a caballo, empieza la moda, y dentro de la moda vamos a tener una Coco Chanel, etc. Pero al lado de eso, absolutamente glamoroso, tenemos una realidad que en el siglo XIX aparecieron todas estas ideologías que se están también tomando la calle. Aparece el marxismo, el anarquismo, el nihilismo, que es una filosofía que busca destruir todo. Nihil significa la nada, es la filosofía de Nietzsche. Nietzsche dice, Dios ha muerto, el hombre lo mató. Empieza un terrorismo, pero es un terrorismo selectivo. Empiezan los asesinatos selectivos. Se mata al presidente McKinley, matan a Sisi, emperatriz, representa un imperio. Matan al zar reformador Alejandro II en Rusia. Asesinan al estadista español Cánovas del Castillo, o sea, personalidades bien determinantes en el ámbito político europeo. Entonces Europa, en el siglo XIX, por un lado es un glamour y por otro lado es un caos, en que en las calles hay huelga, hay, ¿no es cierto?, toma, hay barricada y da la sensación, como dicen los historiadores, que el socialismo sopla en Europa, que empieza a llegar a todas partes de Europa estas ideologías. Esa es la realidad de Europa cuando en los Balcanes van a asesinar al heredero del trono austrohúngaro, Francisco Fernando. ¿Y dónde lo asesinan? En Bosnia, en la ciudad de Sarajevo. Acá está Bosnia. Pero ¿qué pasa? Ya hay alianzas. Y en esas alianzas se busca el responsable. ¿Quiénes fueron los responsables del asesinato? Serbia, porque Serbia no quería que Bosnia estuviera para el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro manda un ultimátum, Serbia no lo contesta, ni espera la contestación, invade. Pero como está aliado con Alemania, arrastra a Alemania. Y como Serbia de alguna manera tiene conexiones con Rusia porque son eslavos, se mete Rusia. Pero Rusia tenía alianzas con Francia y Inglaterra. Y así las alianzas se ponen, ¿no es cierto?, en movimiento y parte la Primera Guerra Mundial. Aquí tenemos lo verde, Francia, Inglaterra, Rusia, y tenemos los imperios, en que también va a entrar el Imperio Austrohúngaro, que había tenido todo el siglo XIX dificultades con Rusia. La Primera Guerra es muy distinta a la segunda. No es una guerra de aviación, no es una guerra de destrucción masiva, es una guerra todavía de cuerpo a cuerpo, es una guerra de mutilación, es una guerra de trincheras. Por eso es que muchas veces se habla de hospitales, de hospicios para gente mutilada. Entonces una guerra siempre es horror, siempre es terror. Pero así pasan, ¿no es cierto?, 4 años o más de guerra hasta que se firma
el armisticio. El armisticio es el fin de las hostilidades y se firma en un vagón de trenes en una localidad que se llama Compiègne. Los bosques de Compiègne, hay un tren que servía como de un refugio del ejército francés. Ahí están las autoridades francesas, las autoridades, ¿no es cierto?, alemanas, y se firma. ¿Qué significa el armisticio? Preparar la firma de un tratado. Después de la Primera Guerra, cuando se ve la destrucción, cuando se ve la mutilación, ¿a qué aspira Europa? A tener paz. ¿Y qué pasa con Alemania? Ya vamos a ver el tratado, pero ¿qué pasa con Alemania? Quedó tremendamente castigada, porque Alemania, eso hace que sea un caldo de cultivo para extremos. A Alemania, después de la guerra, van a comenzar a entrar los ideales comunistas. Lo que quiere este mundo comunista en Alemania es barrer con la política tradicional. Cayó el Imperio Alemán. Por lo tanto, contra las ideas comunistas va a aparecer otra alternativa. ¿Y cuál es esa alternativa? El nacionalsocialismo. El nacionalsocialismo de Hitler. Pero volvamos a donde comenzamos. Volvamos al Tratado de Versalles, firmado en junio de 1919. El Tratado de Versalles es el tratado madre de una serie de tratados chicos. El Tratado de Versalles es el arreglo de los aliados con Alemania. Pero además, los tratados que se firman también en Versalles son de Sèvres, de Lausanne, de Neuilly, y que tienen que ver uno con el fin del Imperio Austrohúngaro, otro con el fin del Imperio Turco. El de Versalles está dedicado absolutamente a la relación de los aliados con Alemania. Y este tratado es el que le va a poner condiciones durísimas a Alemania después de la guerra. ¿Quiénes son los firmantes por parte de los aliados? El presidente norteamericano Woodrow Wilson, el primer ministro de Francia de la época, Clemenceau, el primer ministro de Inglaterra, Lloyd George, y al final había entrado Italia en 1915 por el lado de los aliados. Está Orlando, que era el presidente del Consejo de Ministros de Italia. Entonces, ¿dónde se firma el tratado? En el Salón de los Espejos de Versalles. En la revancha. Si la unificación alemana se firmó en el Salón de los Espejos de Versalles, ahora vamos a dejar castigada a Alemania y lo vamos a firmar también en el Salón de los Espejos de Versalles como la revancha cuando se firmó la formación del Imperio Alemán. ¿Por qué esa fecha? Porque fue justo 5 años después del asesinato, de la muerte del heredero del trono, Francisco Fernando. En la Primera Guerra caen los imperios. Cayó primero el Imperio Ruso por la Revolución Bolchevique. Se desmembró en 1917, antes del fin de la guerra. Cayó el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y por añadidura cayó el Imperio Turco Otomano, porque el Imperio Turco Otomano se metió a apoyar los imperios. Entonces, aquí está que además de castigar a Alemania, hay que tratar de crear una instancia que garantice la paz en el futuro. Y esa instancia es la Sociedad de las Naciones, que firman en la creación de la Sociedad de las Naciones 42 países. Esta es la antesala de las Naciones Unidas. No va a resultar, y no va a resultar porque después viene la Segunda Guerra Mundial y viene a reemplazarla las Naciones Unidas. Así es que, ¿quién fue la más castigada de todos después de la Primera Guerra Mundial? Alemania. Alemania pierde
15% de territorio, Alemania pierde 10% de población que ocupaban esos territorios. Todos esos territorios más cafecito pasan a estar fuera de Alemania. Por ejemplo, hay un territorio en Francia que llamamos la Alsacia y la Lorena. A cada rato son parte de Alemania, de Francia, de Alemania, de Francia. Tenemos en el Rin arriba la cuenca del Sarre se llama, también pasa a ser de Francia y es una parte muy importante de minas de carbón. Polonia había dejado de existir en el siglo XVIII porque lo habían ocupado Austria, Prusia y Rusia, los tres que perdieron. Ahora Polonia tiene que recuperar también su independencia. Así es que ahí vamos viendo cómo se van recuperando esos territorios, pero no solamente le quitan territorio. A Alemania le prohíben tener ejército. O sea, ¿cuántos fueron? 100.000 soldados vuelven a la vida civil. No puede tener industria de armamento. ¿Para qué va a haber servicio militar si no puede tener ejército? No hay servicio militar. Se abolió. Y también quien está castigada es Rusia, porque Rusia cuando fue la revolución bolchevique, fue Trotsky el que firmó la paz que se llama la paz de Brest-Litov en 1917 y dice, si los aliados ganan, yo renuncio a lo que me puede quedar como indemnización porque yo no quiero seguir en la guerra. Se salió un año antes. Y con eso perdió Lituania, Letonia, Estonia, una parte de Finlandia, perdió una parte de Polonia, etc. Entonces, en esta guerra no nos podemos olvidar que además durante la guerra fue la revolución bolchevique. Durante la guerra se peleaban los frentes de batalla, pero además se estaba peleando en Rusia lo que nosotros llamamos la revolución de octubre o la revolución bolchevique que llevaron al poder a Lenin, Trotsky, Stalin, que fue también una revolución tremendamente compleja. Para los comunistas soviéticos, la palabra octubre se va a transformar y va a ser sinónimo de revolución. Por lo tanto, ellos, desde 1917, van a querer crear octubres, van a querer desarrollar octubres rojos. Los octubres y la palabra rojo son sinónimos de revolución marxista. ¿Y qué estaba pasando en Europa? Bueno, la situación era propicia para poder desarrollar octubres y octubres rojos. Y el Partido Comunista, inmediatamente cuando llegó a Rusia, inmediatamente después del Tratado de Versalles, se expande. Y se comienza a expandir no solamente por Europa. Este momento histórico es lo que se llama que llega a Europa el terror rojo. Así lo llaman. El terror rojo se expande por Europa. Todavía no ha aparecido Hitler. Entonces, mucho más peligroso este terror rojo. Pero Estados Unidos se metió en la guerra. Hizo a los aliados ganar la guerra. Pero Estados Unidos desarrolló una industria de guerra, una industria de abastecimiento para Europa, y Estados Unidos ahora está cosechando todo eso. ¿Y qué vive Estados Unidos? Los locos años 20. Estados Unidos no sufrió en su territorio los destrozos de la guerra. Por lo tanto, está como en un periodo de Belle Époque, pero en 1920. El cancán, los bailes, el desarrollo de la industria automotriz por todos lados, de la radio, de la industria de las comunicaciones. Es todo un furor lo que está produciéndose en Estados Unidos en los locos años 20. Pero va a venir la depresión. ¿Y por qué viene la depresión? Porque las economías van a estar relacionadas. Alemania tiene que pagar una indemnización de guerra
elevadísima. Los países de Europa pueden levantarse con la plata de la indemnización alemana, pero Alemania no tiene plata. Y los países pueden con esa plata endeudarse con Estados Unidos porque tendrían el respaldo para pagarle crédito. Entonces, ¿qué se hace? Estados Unidos le presta plata a Alemania para que Alemania pague la indemnización y los países de Europa empiezan a reactivarse y quedan endeudados con Estados Unidos. Y llega un momento que eso es como un bluff, es como un pastel que está precioso por fuera, pero hueco por dentro. Y todo cayó el año 29, cuando la bolsa cae, y ese es, no me acuerdo si el lunes rojo, el viernes rojo, pero el día fatal para la bolsa norteamericana, la gran depresión que afecta no solamente a Estados Unidos, sino que a todas las economías, porque están todas absolutamente relacionadas. A uno de los países que más afecta va a ser Alemania, porque Alemania no puede pagarle a Estados Unidos, Alemania no puede pagar las indemnizaciones, la gente se suicida, se empobrece, pierde fábricas, pierde absolutamente todo, y todo eso nos va mostrando la posibilidad de que lleguen regímenes autoritarios, nacionalistas, fuertes a los poderes de los países en Europa. Ya vimos cómo había llegado este terror rojo por todas partes de Europa y los nacionalismos se hacen fuertes. Ya tenemos un nacionalismo que primero llegó a Italia. Ese nacionalismo fuerte se llama fascismo. Ya tenemos un sistema totalitario en Rusia. Ese es el comunismo soviético. Y se van abriendo las puertas para un nacionalsocialismo en Alemania, en que va a llegar Adolfo Hitler al poder en 1933. Ahí tenemos el famoso terror rojo sobre Italia. Así es que el fracaso de Alemania después de la guerra, la cantidad de intentos de golpes de Estado, la cantidad de tratar de salir de esta situación, de buscar políticamente cosas diversas, va a llevar a dos opciones, o comunismo o nacionalismo. Y finalmente va a triunfar el nacionalismo. Entonces hay historiadores que sienten que el Tratado de Versalles fue un tratado que se basó en la revancha contra Alemania. Fue un tratado revanchista y que ese tratado revanchista podría ser una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Alemania tuvo una inflación enorme. Se decía que para ir a comprar pan había que llevar un saco de billetes, una carretilla de billetes. Esas son explicaciones para poder saber cuáles son las razones por las cuales llegan después al poder personajes como Hitler, personajes, ¿no es cierto?, como Mussolini y personajes como Stalin. El tratado es un tratado que castiga a un país, es un tratado revanchista, es un tratado difícil de analizar. Todos creen, ¿no es cierto?, que por esto en Europa van a caber estos sistemas totalitarios. Aquí yo voy a terminar con las fotos de estos personajes que van a ser los que a la larga nos van a llevar a la Segunda Guerra Mundial. Y muchas gracias por haber venido hoy día, con un día tan lluvioso y un día tan frío.